Marcos capítulo 15. Jesús ante Pilato. También lo podemos ver en Mateo 27 del 1 al 2, 11 al 14, Lucas 23 del 1 al 5 y Juan 18 del 28 al 38. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Nota: el Sanedrín llevó a Jesús a Pilato porque los romanos le habían negado autoridad para aplicar la pena capital. Pilato tendría que pronunciar la sentencia. Versículo 2. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Nota: las cuestiones religiosas judías le importaban poco a Pilato, por lo que seguramente el cargo de blasfemia no le impresionaría. De ahí que el Sanedrín torciera las acusaciones contra Jesús, imputándole estar instigando una rebelión contra los romanos. Versículo 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. También lo podemos ver en Mateo 27 del 15 al 31, Lucas 23 del 13 al 25, Juan 18 del 38 al 19-16. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia les habían entregado los principales sacerdotes. Nota: Pilato sabía que Jesús era inocente, pero no hizo caso de su conciencia para complacer a los líderes religiosos judíos. Véase versículo 15. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Nota: azotarle. Véase también la nota a Mateo 27 al 26. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Nota: el pretorio era la residencia oficial del gobernador. Versículo 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. También podemos verlo en Mateo 27, del 32 al 56, Lucas 23, 26 al 49 y Juan 19, del 17 al 30. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Nota: a la víctima se le obligaba a llevar su propia cruz al lugar de ejecución, pero Jesús, debilitado, no podía soportar su peso. Alejandro y Rufo parece que eran conocidos por los lectores de Marcos. Véase Romanos 16, 13. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Nota: la palabra Calvario se deriva del latín Calvania, o una calavera. Versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Nota: la costumbre romana era desnudar al condenado y entregar sus ropas a los que participaban en la crucifixión. Versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron.
Nota, la hora tercera, las 9 a.m. Versículo 26. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Nota, véase la nota Juan 19, el 19 al 22. Versículo 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar». Nota, él no podía salvarse a sí mismo y al mismo tiempo ser el salvador de otros. Versículo 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nota, la exclamación desesperada de Jesús, Salmo 22.1, refleja el peso de los pecados de la humanidad, su completa identificación con los pecadores y un real abandono por parte de Dios. Véase 14.36, 2 Corintios 5.21, Gálatas 3.13. Véase la nota Mateo 27.46. Versículo 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Nota, véase la nota Mateo 27:51, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. También lo podemos ver en Mateo 27, del 57 al 61, Lucas 23, del 50 al 56, Juan 19, del 38 al 42. Versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Nota, véase la nota Juan 19 del 38 al 39, versículo 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Nota, las tumbas cavadas en la roca eran normalmente cerradas por una gran piedra que se colocaba en la boca del hueco. Versículo 47. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponía.